Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaran los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas: Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles que llevarán mi nombre. Lo dice el Señor que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo.
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer nos quedamos dentro del Concilio de Jerusalén. Ayer explicamos un poco el contexto histórico que se dio para que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y allí apóstoles y presbíteros con la comunidad se reunieran a discutir el asunto y a tratar de entender y sobre todo escuchar del Espíritu Santo cuál era la voluntad de Dios. Y ya les dije que era una encrucijada importantísima de la historia de la Iglesia, porque o caminaban hacia un lado abriéndose a los gentiles, es decir, a todo el mundo no judío, para incorporarlos en el reino de Dios, o se abrían a medias pretendiendo que todo el mundo se hiciera un poco judío y observara las leyes de Moisés. Hoy tenemos dos hermosas intervenciones en el concilio, así llamado Concilio de Jerusalén. Dice en primer lugar los Hechos que después de una fuerte discusión, la cosa no fue fácil ni fue sencilla, una fuerte discusión, y había además toda una serie de personalidades muy fuertes. Queridos amigos, Jesucristo no llamó a 4 blandengues para que establecieran su iglesia en el mundo. Llamó a unas personalidades hechas, fuertes, decididas, enamoradas de Él, enamoradas de la iglesia, enamoradas y fieles al Espíritu Santo. Y además, para estas fechas, ya todos ellos tenían 15 años de experiencia. Unos en unas ciudades, otros en otras, otros predicando, y todos tenían, además de sus propios conocimientos, tenían experiencias que les confirmaban la acción de Dios. Me parece que esto es importantísimo, porque muchas veces Dios va hablando en el desarrollo de la vida de la iglesia y hay que discernir ese desarrollo, hay que discernir esa acción de Dios en la vida de la iglesia. Y así comienza a hablar Pedro a los apóstoles y presbíteros, una asamblea muy cualificada y muy importante. Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles, es decir, los no judíos, oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran en Dios. Pedro se pone un poco como el garante de la acción de Dios. Dios me escogió para eso, para abrir el cristianismo a los gentiles. Y eso ya lo vimos cuando fuimos a Cesarea Marítima y hablamos de Cornelio y de su casa. Pues bien, Pedro dice, y Dios lo aprobó dándoles al Espíritu Santo, igual que a nosotros, les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y entonces dice Pedro con mucho realismo, si Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, ¿por qué la vamos a hacer nosotros? Además, esta historia de la circuncisión, dice Pedro, ni nosotros ni nuestros padres la soportaron. Era una forma de una alianza de Dios muy complicada y muy penosa y difícil. Entonces dice, todos nos salvamos por la gracia de Jesús. A mí me parece que esta conclusión de Pedro es importantísima. Ya no es la observancia
externa y ritual de una alianza, la alianza de Abraham, sino es la fe. Y la fe me abre a la gracia de Cristo Jesús. Me parece que el concepto vivir en gracia, tener la gracia, recibir la gracia, es importantísimo si queremos entender el cristianismo. Es importantísimo si queremos sentir, vibrar el cristianismo en nuestro corazón. Nosotros, ellos y nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. La gracia, el don, gracia es dada, la gracia dada, el don, el regalo del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio. Habló Pedro, que era el jefe, habló muy contundentemente y todo el mundo calladitos escuchando. Entonces, Pablo y Bernabé pasaron a contar sus correrías apostólicas. Imagínense esta narración. Fuimos a Derbe, se convirtió una multitud, y luego fuimos a Listra, nos dieron una paliza que casi nos matan, y luego fuimos y dejamos tantos hermanos y tantos presbíteros y bautizamos a tantos. Van hablando de lo que el Señor ha hecho en los últimos años o meses, y son todas cosas maravillosas, y todo el mundo feliz, entusiasmado. Cuando terminaron de exponer y de poner delante de ellos hechos con los que Dios confirmaba su trabajo y su postura, etcétera, Santiago resume, y Santiago va a citar a uno de los profetas menores. Estamos hablando de Santiago el Menor, el que celebramos con Felipe hace unos días. Santiago, el primer obispo de Jerusalén, resume citando una antigua profecía. Y esta profecía, queridos hermanos, la cita Santiago cambiándole un poco el significado de la original. La profecía dice lo siguiente: vendrán y restaurarán la choza caída de David y harán una nueva casa para todos los pueblos de la tierra. En la profecía original, el profeta decía casi para apoderarse de todos los pueblos de la tierra. Y aquí Santiago le cambia ligerísimamente el sentido, y es no apoderarse, sino acoger, llevar el nombre de Dios, incluir. Y termina Santiago con 2 o 3 conclusiones de tipo moral muy importantes. Y aquí, queridos hermanos, me parece que debemos poner mucha atención porque son temas que estamos viendo en nuestros días. No quiero hacer muchas concreciones, pero los tenemos delante de las narices todos los días. Dice: a mi parecer no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. No hay que sobrecargarles cosas ni pedirles cosas del Antiguo Testamento que ya están superadas. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría. Adorar ídolos. Una cosa muy típica del paganismo y de la gentilidad antigua. Acuérdense cuando Pablo va por primera vez a Grecia y ve el panteón, todos los dioses, estatuas. ¿Por qué? Porque este pueblo adoraba muchos personajes y muchos mitos y muchas cosas, y que no se contaminen con la idolatría. En nuestro tiempo hay nuevas formas de idolatría. Dicen en mi pueblo un refrancillo así un poco popular, y lo quiero soltar: el que no adora a Dios, a cualquier burro se le hinca. Dicen en mi pueblo, y por algo será. Si uno se desconecta del amor a Dios, empieza a adorar cualquier cosita. Será de la naturaleza, será de las energías, será de los cosméticos o de lo que sea. Que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación. Queridos hermanos, esto de la fornicación ahora nos lo quieren meter hasta por las narices.
en ciertas ideologías, en ciertos programas o supuestos programas educativos, que es lo peor de la deseducación del ser humano, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se contaminen. Cuando hablamos en nuestra peregrinación cuaresmal del riego por goteo, les dije, cuidado con el riego por goteo. Una escenita hoy, mañana otra en una serie, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego la fornicación se nos hace lo más normal. Y aquí, desde el primer concilio de Jerusalén, el cristianismo, siguiendo las palabras de Cristo y siguiendo la revelación divina, dice, la fornicación es un pecado grave, y el que cae en ella se aparta de la gracia de Dios. Entonces, hay cosas en las cuales ellos fueron muy liberales y muy abiertos, pero hay cosas en que no se puede porque se daña a la persona humana, se aliena a la persona humana, es contraria a la naturaleza humana. Eso lo recoge la revelación para ayudarnos y encauzarnos. Finalmente, que no coman sangre ni animales estrangulados. Uno se podría preguntar, ¿y qué más da si el animal está electrocutado o estrangulado, verdad? O lo matan, no sé cómo, los matan en los mataderos. El tema es que esto de los animales estrangulados, en la antigüedad, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, tenía que ver con cultos paganos. Es decir, era otra manifestación de un cierto ramo de idolatría en esos tiempos. Entonces, tú eras un gentil o un pagano, adorabas a Zeus, adorabas a Venus, adorabas a quien fuera, Hércules. Te conviertes al cristianismo y unos querían que se circuncide al día siguiente para que sea verdaderamente cristiano, siguiendo la alianza antigua de Abraham. Aquí delibera la iglesia, toda la iglesia bajo la luz del Espíritu Santo y dice, no es necesario. La alianza nueva, la de Cristo, es la fe, es creer en Cristo. Pero hay mandamientos que hay que observar y parece que en la gentilidad esto de la idolatría, los animales estrangulados y la fornicación era muy libre, pero en el cristianismo no puede ser fuera de los mandamientos de la ley de Dios. Esto, queridos hermanos, es lo que encontramos en el Evangelio de hoy. Alegoría de la vid. Jesús es la planta y yo soy una de las ramas. La vida de Cristo es mi vida. Yo morí en el bautismo para nacer en la vida de Cristo. Queridos hermanos, esto es la fe, es vivir en Cristo, recibir de Él la gracia, la vida misma, la vida de mi alma. Y dice Jesús, voy a releerlo a la óptica de lo que acabamos de explicar. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, os he dado mi gracia, os di la salvación, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, aquí es donde la conclusión de Santiago es muy crucial. Hay unos mandamientos mínimos, elementales, que hay que observar para permanecer en el amor de Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús se pone como modelo de obediencia y le costó la vida y le costó el darnos todo y dedicó toda su vida a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, Él es el modelo de obediencia y luego nos da un criterio de discernimiento. El otro día hablábamos de la paz como criterio de discernimiento y ahora nos va a dar otro criterio de discernimiento. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Queridos hermanos, repito,
esta doctrina de la Iglesia, el cristianismo naciente, intentó y trató siempre de ser muy claro en la propuesta cristiana, basada en toda la tradición judío-cristiana, la revelación de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, nos la ponen aquí. Y yo me voy a hacer una pregunta. ¿Por qué vemos ahora tantas caras de angustia, de tristeza, caras macilentas? Yo veo jovencitos de 15 años que están tomando Red Bull de la mañana a la noche o esas bebidas de energía. Oiga, de los 15 años yo explotaba de energía, no necesitaba ningún Red Bull. ¿Por qué ahora necesitan Red Bull o peor tantito, marihuana? Porque es para uso recreativo, si no, no se divierten. ¿Por qué nos están vendiendo tanta chatarra, tanta basura y tanta porquería que nos quita la alegría? Es lo primero que nos quita, la alegría y la paz. Queridos hermanos, tenemos que levantar nuestra cabeza. Cuidado con el riego por goteo, cuidado con esos mensajitos pequeños pero constantes que nos están haciendo ver un tipo de vida totalmente contraria a nuestra fe cristiana y nos la están vendiendo como lo moderno, lo nuevo, lo maravilloso, lo que acaban de descubrir en Viena, en Nueva York, en Frankfurt y en París. Y esos hermanos, la vida no viene ni de Frankfurt, ni de París, ni de Nueva York, viene del Calvario, donde Jesucristo entregó su vida para dárnosla a nosotros. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.